bendiga. Bienvenido una vez más a mi devocional en casa. Traemos una parábola más para compartir contigo en este día. Y bueno, la parábola que traemos contigo para ti está titulada Los viñadores homicidas. Y esta parábola la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 33 al verso 46. También la puedes encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, y en Lucas, capítulo 20. Pero le vamos a dar lectura aquí en San Mateo 21. Y para dar inicio solamente te voy a leer los versículos 33 y 34, aunque la vamos a estar analizando completa. Y nos dice de la siguiente manera: oído otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y bueno, vamos a estar escudriñando lo que es esta hermosa parábola. Es una hermosa enseñanza que vamos a estar analizando y vamos a ver 3 puntos bien importantes en esta parábola. En primer lugar, bueno, te voy a comentar aquí que la viña de nuestro Dios hace referencia o simboliza al pueblo de Dios y de todas las provisiones que Dios ha puesto para esta viña o para este pueblo. En número 2 vamos a tener que nos habla de ciertos labradores. Vamos a estar viendo quiénes son. Dice, estos son los trabajadores de la viña o aquellos que eran responsables de cultivarla, de cuidarla, de limpiarla o hacer que esta viña diera un buen rendimiento. Y en número 3 vamos a estar viendo que nos va a hablar de siervos o de los siervos enviados como supervisores, fíjate bien, a recoger los frutos de la viña. 3 personajes bien importantes. En primer lugar, ya te decía, la viña es el pueblo de Dios. En segundo lugar, vamos a estar analizando quiénes son esos labradores que están a cargo de trabajar ahí en la viña, de limpiarla, como ya veíamos aquí, de hacerla que sea próspera. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo quiénes son esos supervisores o esos siervos enviados por Dios para pedir cuentas, fíjate bien, pedir cuentas o recoger los frutos que ya se hayan dado en el pueblo de Dios, que es la viña. Y dice aquí que para iniciar, Jesús nos dice algo claramente, y es que fíjate bien, que Dios es el único que es el dueño de la viña, no hay más. Vamos a estar viendo cómo hay o ha existido personas que se van a tratar de apoderar, de hacerse sentir los dueños o los señores de este pueblo, de esta viña, pero algo aquí bien importante es que Jesús nos está recalcando que la viña es de Dios. Dios es el único que es el dueño. Y aquí en primer lugar, bueno, vamos a estar viendo que, fíjate bien, en primer lugar hace referencia tocante al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel en primer lugar fue el primer pueblo que Dios tomó de sobre toda la tierra. Fíjate bien, qué bonito. Tomó este pueblo para sí, un pueblo para él, un pueblo donde él pudiera enseñarle sus leyes, un pueblo donde él pudiera trabajar constantemente, darse a conocer y que fuera algo hermoso lo que se hiciera en el pueblo de Israel. Entonces yo te quiero compartir esto para que tú veas que en primer lugar esta parábola hace referencia a lo que es el pueblo de Israel. Y nos dice aquí en Deuteronomios capítulo 26, verso 18 y verso 19, aquí nos dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Aquí Deuteronomio nos dice claramente cuál era el propósito de Dios. Desde el momento que Dios nace ese deseo en su corazón, si así se pudiera decir, de tener un pueblo aquí sobre la tierra. Este era el plan de Dios para este pueblo, que en este pueblo se conociera la ley de Dios y que fuera un pueblo, dice aquí, o una nación para loor y fama de la gloria de Dios, de acuerdo a los frutos que se obtuvieran
o que la gente pudiera ver en esta nación de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué bonitos son los planes de nuestro Dios al momento de él obtener un pueblo para él. Ahora bien, dice aquí, ¿a quiénes puso Dios como labradores para el pueblo de Israel? Ya que en primer lugar estamos haciendo referencia a ellos. Bueno, dice aquí que Dios les puso jueces, les puso reyes y les puso sacerdotes. 3 personajes bien importantes que pudiéramos simbolizar con estos labradores. Dice, desde Éxodo, Dios escogió una tribu, la tribu de Leví, y de ahí tomó a Aarón para hacerlo su sacerdote, pero a partir de Aarón fue toda una genealogía, fue toda una descendencia de sacerdotes que estaban a cargo de instruir al pueblo de Dios, de enseñar al pueblo de Dios. Pudiéramos decir que ellos eran los responsables de enseñar al pueblo de Dios cómo debían ellos de vivir. Dice que en el libro de los jueces también podemos encontrar una lista grande de cada uno de los jueces que Dios puso para conducir o para dirigir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y por allá en los libros de primer libro y segundo de Samuel, segundo libro de Reyes y de Crónicas, bueno, ahí tú puedes encontrar una lista grande de reyes, fíjate bien, reyes que Dios levantó, ¿para qué? Para cuidar a su pueblo. Fíjate qué bonito, para proteger a su pueblo, para orientarlo, para dirigirlo, para ver qué se podía lograr y qué se podía hacer con aquel pueblo de Dios. Era algo muy bonito, ellos eran los responsables, los encargados. Dice, pero al estudiar las historias de estos personajes nos damos cuenta de algo muy triste que ha sucedido a lo largo de la historia de Israel. Y es que muchos de estos, fíjate bien, responsables, porque ellos solamente eran trabajadores, los ponía Dios como trabajadores para cuidar a su pueblo. Pero lamentablemente vemos que estos reyes, sacerdotes o incluso jueces permitieron muchas de las veces que el pueblo de Dios se desviara de su verdadero propósito, se desviara tras la adoración a ídolos, el culto a ídolos, haciendo prácticas abominables, prácticas que a Dios le molestaban. Déjame decírtelo así, para que hubiera frutos en aquella nación que ponían en descontento a Dios, que Dios nunca había pedido que hubiera ese tipo de cosas en su pueblo. Así es que te voy a dar un ejemplo de lo que estaba sucediendo ahí y por qué esta parábola nos va a recalcar muy bien de algo terrible que sucedió en esta viña de Dios, en este pueblo de Dios. Y nos dice en Miqueas capítulo 3, versículo 9 al verso 12, ahí nos dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y que pervertís todo el derecho. Fíjate bien que le está hablando, dice, a los jefes de las casas de Jacob, aquellos que eran líderes, que estaban sobre el pueblo y que ellos estaban haciendo abominaciones y estaban pervirtiendo las leyes de Dios. Nos dice el versículo 10, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montón de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. Fíjate qué terrible es esto que estaba sucediendo, porque estas personas que eran los responsables de dirigir a esta nación, a este pueblo, mira todo lo que estaban haciendo. Desviaron por completo al pueblo de los mandamientos de Dios. Dejaron de exigir que se practicaran y que se llevaran a cabo los mandamientos de Dios en cada familia, en cada persona, en cada israelita, sino que ellos los dirigieron por otro rumbo, en el cual dice claramente aquí que los profetas, los jefes, los sacerdotes, todos enseñaban por dinero. Ya no enseñaban por amor a Dios, ya no enseñaban al pueblo de Dios a obedecerle con un corazón que amaran a Dios, sino que ellos todo vieron su beneficio hablando del dinero. Y fíjate, te voy a recordar algo bien importante. Estamos hablando de trabajadores de Dios, personas que Él había puesto para cuidar a su pueblo,
pero vemos aquí que lo que estaban haciendo era muy malo. Y nos dice Malaquías capítulo 2, versículo 1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Bien claro, es para todos aquellos que son líderes, para todos aquellos que están al cuidado del pueblo de Dios. ¿Cuál era el trabajo de estos sacerdotes o de estos labradores? ¿En qué debían de ocuparse en realidad? Fíjate que cuando nosotros laboramos para una empresa, nosotros siempre estamos conscientes que nosotros no somos los dueños de esa empresa, ¿verdad? Y el día que nosotros nos presentamos, el día a día que vamos a trabajar, siempre vamos y en nuestra cabeza está, yo tengo que hacer un buen trabajo porque a alguien yo le tengo que rendir cuentas, porque alguien va a venir a supervisar el trabajo que yo estoy realizando ahí en mi área de trabajo. Ese es el pensamiento siempre de un trabajador, que aquí nos lo dice como labrador o con el nombre de labrador, pero que en sí es un trabajador. ¿Cuál era en sí este trabajo de los sacerdotes? Muy bien, aquí nos dice Malaquías capítulo 2, verso 7 y verso 8. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Mi querido oyente, si tú eres un líder de una congregación, si tú eres alguien que estás a cargo de parte del pueblo de Dios, fíjate la responsabilidad que nos corresponde a todos aquellos que tal vez eres un predicador, un evangelista, eres un maestro en tu congregación. Fíjate la responsabilidad, porque hacemos esta función sacerdotal en la que dice que en ti el pueblo de Dios debe de encontrar una dirección. En ti el pueblo de Dios debe de encontrar, dice aquí, sabiduría. Debe de encontrar la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Cada vez que se acercan a nosotros, ahí ellos se deben de conducir de acuerdo a lo que nosotros les enseñamos. Esto es muy importante y nosotros debemos de tomar muy en serio esta responsabilidad. Solo somos trabajadores de Dios. Dice, muy bien, hasta aquí hemos visto que ellos eran solamente aquellos labradores o aquellos trabajadores, pero fíjate lo que nos dice la parábola. ¿Quiénes? Lo que nos dice el versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, el padre de familia, aquel que había plantado la viña, fíjate bien, que es Dios, dice, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Qué pasó? El padre de familia, que es Dios, dio un lapso de tiempo en el que él sabía que aquellos labradores tenían que haber estado trabajando, tal vez quitándoles las ramitas secas, regándolos, abonándolos, haciendo un buen trabajo para que hubiera un buen fruto. Cuando el padre de familia vio que era el tiempo de enviar a recoger frutos, dice que envió a otro tipo de personas. Ya no eran los mismos trabajadores, son otros llamados aquí siervos. ¿Quiénes eran estos siervos para el pueblo de Israel? Déjame decirte que eran los profetas. ¡Qué tremendo! ¿Qué hacían los profetas? Los profetas eran enviados por Dios para pedirles cuentas a los jueces, a los reyes y a los sacerdotes. Fíjate qué tremendo, aunque un rey fuera la máxima autoridad de un país, del país de Israel o de una ciudad, de una nación, pero sobre ellos estaba el profeta, porque el profeta era el mensajero, el siervo, el enviado por Dios para pedir cuentas de cómo se estaba realizando el trabajo para Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? Dice, un ejemplo de eso, bueno, tú lo puedes encontrar allá. Yo no te lo voy a leer, solo te lo voy a dejar como recomendación. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 15, tú encuentras la historia del rey Saúl. El rey Saúl era la máxima autoridad en Israel, pero Dios lo envió a una misión muy importante contra un pueblo llamado Amalek. Y le dijo Dios, termina con todo. Pero vas a encontrar algo tremendo ahí en ese capítulo, porque vas a ver que aquel rey Saúl quiso hacer lo que el pueblo decía y lo que él consideró que era correcto, y no lo que Dios, que era el dueño del pueblo, le había pedido. Y decide hacer las cosas a su manera, decide perdonarle la vida al rey
aquel rey enemigo decide rescatar parte de las ovejas o del ganado y traérselo a su ciudad. Qué tremendo es esto, fíjate bien, cuando creemos que nosotros podemos hacer lo que queramos con el pueblo de Dios o en el pueblo de Dios. Y ahí nosotros vamos a encontrar que llega Samuel a darle una reprensión tremenda y un mensaje en el cual se le dice: porque tú hiciste esto, hoy Dios ha roto el reino de ti, no más vas a ser el rey de Israel. Dios ha traspasado el reino de Israel a un compañero tuyo o a otra persona, a otro israelita. Qué tremendo es esto, mi querido oyente. Nosotros nunca debemos de tomarnos que el pueblo de Dios es nuestro, porque el dueño solamente es nuestro Dios. Y nos dice aquí, algo sucedió. Aquellos labradores llegaron a creer que la viña o que el pueblo era de ellos y que no debían rendirle cuentas de su trabajo a su amo. Así es que idearon un plan, fíjate bien, idearon un plan, qué hacer para no rendirle cuentas al padre de familia, para no rendirle cuentas a Dios. Y mira lo que hicieron, nos dice la parábola ahí en el versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Fíjate bien, una vez que llegaron aquellos profetas, por así decirlo, del Antiguo Testamento, a pedirles cuentas de cómo estaban conduciendo al pueblo de Dios, tomaron a aquellos profetas. Fue algo tremendo, como lo vemos con el profeta Elías, cómo lo hacían huir. El profeta Elías, tú encuentras su historia, que tuvo que huir porque lo querían matar. Anduvo huyendo de un lugar para otro porque esta gente lo querían matar, porque no querían aquel que pedía buenas cuentas, aquel que traía mensajes de Dios y les decía: ¿cómo estás conduciendo al pueblo de Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Es esto. Pero recuerda, no somos los dueños. San Mateo capítulo 23, versos 34 y 37, ahí nos dice o nos confirma lo que les hicieron a estos siervos de Dios. Dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fíjate bien cómo catalogó Dios aquel pueblo, aquella gente, aquellos sacerdotes, aquellos reyes. Dice que matas a tus profetas, que matas a aquellos que te son enviados de parte de Dios. Y Jesús pudo exclamar estas palabras con un gran sentimiento, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, como diciendo que había algo que iba a venir sobre aquella ciudad por lo que le estaban haciendo a los enviados de Dios, a los mensajeros de Dios. Pero esto, mi querido oyente, no termina ahí. Pues la parábola nos sigue diciendo, fíjate bien, en el versículo 36, envió de nuevo otros siervos, como segunda oportunidad. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿A quiénes hace referencia esta parábola aquí que envió Dios? Bueno, nosotros podríamos hacer referencia a Juan el Bautista. Juan el Bautista es el antecesor de nuestro Señor Jesucristo, o el que vino antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Juan fue el enviado por Dios antes de la manifestación del ministerio de nuestro Señor Jesús. Juan vino a enseñar y a volver el corazón del pueblo a Dios. Si Dios envió a Juan, eso nos muestra dónde estaba el corazón de todo ese pueblo. ¿Acaso no había líderes en ese tiempo? ¿Acaso no había sacerdotes que estuvieran conduciendo al pueblo? Como para que el padre de familia nuevamente se viera en esta necesidad de tomar otra vez a un mensajero y enviarlo a hacer un trabajo que no se estaba realizando.
un trabajo que no se estaba haciendo correctamente en el pueblo de Dios. Y Dios envía a Juan con este mensaje y con esta misión de hacer volver aquel corazón de aquel pueblo nuevamente a Dios, como nos lo dice aquí Malaquías capítulo 4, en su versículos 5 y 6, nos dice: he aquí, yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios ya estaba molesto, mi querido oyente, desde este momento que envió a Juan, porque algo se estaba haciendo mal en el pueblo de Dios. Mira, te lo voy a ampliar un poquito más aquí en Lucas capítulo 1, para que tú veas qué fue lo que vino a hacer Juan cuando vino en su ministerio, porque había algo terrible en el pueblo de Dios. Aquí nos dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, hablando de Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. No había conversión en aquel pueblo. Ahora pregúntate, ¿qué trabajo estaban haciendo aquellos líderes del tiempo de Juan? Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué estaba sucediendo, mi querido oyente? Yo quiero que tú te hagas esta pregunta: ¿qué estaba sucediendo en el pueblo de Dios? Como para que Dios se haya visto en esta necesidad de enviar al pueblo nuevamente a Juan. ¿Qué es lo que buscaba Dios hacer al enviar a Juan? Nos dice Lucas capítulo 3, verso 2 al verso 5. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, ahí ya aparecieron quiénes eran los responsables en ese tiempo. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Fíjate cómo estaba viendo Dios a su pueblo. Un pueblo, aquí dice, torcido, un pueblo que no estaba enderezado, un pueblo que no iba por un camino recto. Así estaba viendo Dios a su pueblo. Así es que envía a este hombre en el tiempo allá del rey Herodes. Pero ¿qué sucedió con Juan? Tú puedes encontrar toda su historia ahí en Lucas capítulo 3, verso 18 al verso 20. Y en San Mateo capítulo 14, verso 3 al verso 11, ahí nos dice qué es lo que pasó con Juan. Cuando Juan iba y reprendía al rey Herodes y le decía: ¿no te es lícito hacer todos esos males que haces? Entre ellos, tener a la mujer de tu hermano. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Le agarraron un coraje a Juan, mi querido oyente, que un día mandaron decapitarle, que un día mandaron cortarle la cabeza. Ahora entendemos por qué Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a aquellos que te son enviados. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto fue algo real lo que sucedió en este tiempo. Muy bien, pero esto no quedó ahí. Por último, Dios decide mandar al Hijo, nos dice la parábola. Decide mandar como última opción al Hijo. Y eso lo leemos ahí en Mateo capítulo 37 al 39. Dice: finalmente les envió su Hijo diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Qué tremendo, mi querido oyente, porque la palabra de Dios dice que a Jesús le mataron por envidia. Aún aquellos reyes como aquellos gobernadores, Pilato, sabía que Jesús era inocente, sabía que aquellos sacerdotes le estaban entregando por envidia, pero aún así no hicieron nada, sino que decidieron darle muerte. Quiero concluirte diciéndote aquí el resto de la parábola, porque nos dice ahí del versículo 40 al 46. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores, a aquellos trabajadores, a aquellos responsables, a aquellos encargados?
Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayeres le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mi querido oyente, concluyo con esto. El día de hoy, aquí está en la parábola, mataron a Jesús, pero cuando Jesús es ascendido al cielo, deja el legado, deja el ministerio a 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para cuidar al pueblo de Dios una vez más como última oportunidad. ¿Te has preguntado, si tú eres uno de ellos, qué cuentas le vas a rendir tú al Padre de la viña? ¿Te has preguntado cómo va a encontrar ese trabajo que estamos realizando para Él? Yo creo que es tiempo que hagamos un alto y que meditemos un momento en el trabajo que hemos estado realizando para nuestro Dios. Es tiempo que tú y yo meditemos un momento y digamos: el día que yo le tenga que rendir cuentas a Dios, ¿le voy a entregar un buen trabajo o no va a ser así? Te voy a leer este último texto con el que quiero que tú te quedes y que en el que medites en este día, porque nos dice aquí, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, fíjate bien otra vez, como un trabajador, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta parábola nos dice: los viñadores homicidas. Ojalá que tú y yo no seamos de esos, sino que el día que Jesucristo venga y le tengamos que rendir cuentas del trabajo, por más mínimo que haya sido que hayamos hecho, le presentemos un buen trabajo que hicimos con amor, con todo nuestro corazón, pero sobre todas las cosas, procurando siempre cuidar al pueblo de Dios. Y cuidarlo es enseñarlo bien en los mandamientos de nuestro Dios. Ojalá que este devocional sea de bendición para ti. Si así fue, te vamos a pedir que lo compartas en tus redes sociales, compárteselo a tus amigos, a tus conocidos, y si tú nos quieres seguir escuchando, te seguimos haciendo la invitación que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.